Bien, en esta clase vamos a discutir conceptos relacionados a la fisiología del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular y la circulación es una consecuencia evolutiva de aumentar el tamaño corporal de las especies. Las especies, o los primeros organismos u organismos acuáticos, por ejemplo unicelulares como este que vemos aquí, no necesitaban un sistema vascular o cardiovascular, ya que simplemente disponían de su membrana, solamente su membrana los separaba del medio externo, por lo tanto la obtención de los nutrientes necesarios para su metabolismo y su funcionamiento los obtenían directamente desde su medio externo, a través de transportadores y mecanismos sencillos en su membrana. Lo mismo hacían para la eliminación de desechos metabólicos. Sin embargo, al aumentar el tamaño corporal necesitó entonces de poder acercar este medio externo, acercar los nutrientes obtenidos del medio externo, así como para el caso de los organismos aeróbicos, los gases necesarios para el metabolismo, se necesitó la presencia entonces de un sistema cardiovascular. En los organismos más complejos, el sistema cardiovascular o circulatorio posee o provee un gradiente de concentración que va desde la sangre hacia las células centrales y en la dirección opuesta para los productos de desecho. En el caso de los nutrientes y de los gases, el gradiente va desde la sangre hacia las células, y en el caso de los desechos va en una dirección completamente opuesta para su eliminación. Acá vemos en este organismo unicelular donde únicamente la membrana divide o separa, podríamos decir, el medio interno del medio externo, desde donde se obtienen los nutrientes y hacia donde se envían los desechos. Otros organismos multicelulares mucho menos complejos y avanzados generaron la estrategia de dejar una especie de poro, una especie de invaginación que conecta el medio externo con las células más centrales para proveer entonces este gradiente. Organismos ya más complejos desarrollaron una bomba o un sistema circulatorio de una bomba simple con un solo circuito de circulación, como vemos acá, donde más encima ese circuito de circulación acercaba la superficie de este sistema a la superficie corporal, o sea, la superficie del organismo, para el intercambio de gases, nutrientes, desechos, etc. Lo mismo que ocurre con organismos mucho más complejos como los vertebrados, en su mayoría los mamíferos, que tienen un corazón con una doble bomba, ya que tenemos un doble sistema de circulación, donde además de este sistema ponerse en contacto con la superficie, por ejemplo con la superficie corporal en el caso de la regulación de la temperatura corporal para perder temperatura o evitar la pérdida de temperatura, también se pone este sistema circulatorio en contacto con una invaginación que estaría representando el sistema respiratorio para ponerse en contacto con los gases atmosféricos, ya sea para la obtención del oxígeno o la eliminación del CO2 como un desecho metabólico. La función principal de nuestro sistema circulatorio es la distribución de gases disueltos y otras moléculas para la nutrición, el crecimiento y la reparación del sujeto, en realidad del organismo. También han aparecido funciones secundarias que han evolucionado, y estas son un sistema de señalización química por medio de hormonas o neurotransmisores, hormonas que son vertidas al torrente sanguíneo y pueden señalizar a distancia en otros tejidos u órganos diana. También la disipación del calor desde el centro hacia la periferia sirve como un mecanismo de termorregulación del sistema circulatorio, permitiendo llevar un mayor volumen sanguíneo hacia la piel o un menor volumen sanguíneo hacia la piel y regulando entonces la mantención o la eliminación de temperatura. También el sistema circulatorio nos permite una respuesta inflamatoria y defensiva contra microorganismos por el desarrollo de este sistema inmunológico con células específicas que nos proveen la defensa entonces contra microorganismos y respuestas inflamatorias que incluso favorecen la reparación tisular. La organización del sistema circulatorio principalmente integra tres componentes principales. El primero de ellos es el corazón, que es una estructura muscular, es un músculo específico, un músculo cardíaco, es un tipo de músculo estriado que no lo encontramos en ningún otro lugar más que en el corazón. Tiene la función específica de una bomba, o sea, su función principal es bombear, y es una bomba doble, quiere decir que tiene dos bombas integradas en una sola, quiere decir que cada bomba presta presión a un determinado circuito. La circulación
principal o sistémica y la circulación pulmonar. Tenemos entonces dos bombas, el corazón izquierdo, que también se denomina bomba principal, y el corazón derecho, bomba impulsora. Ambas bombas tienen que tener una sintonía bastante delicada para su bombeo, tienen que bombear al mismo tiempo. Y el volumen de bombeo de cada una de esas bombas corresponde aproximadamente a 5 litros por minuto en un sujeto que se encuentra en reposo y que puede aumentar mediante las demandas de oxígeno y metabólicas, puede aumentar fácilmente hasta 5 veces durante el ejercicio, es decir, 5 litros por minuto. O sea, 25 litros por minuto en un sujeto que está realizando actividad física, o sea, pasar de 5 hasta 25 litros, cada una de esas bombas. Tanto es así que durante una vida promedio de 75 años, los ventrículos tanto izquierdo y derecho combinados habrían bombeado aproximadamente 400 millones de litros de sangre. Esa es la cantidad suficiente para poder llenar un lago de 10 kilómetros de largo, 40 metros de ancho y de 10 metros de profundidad, o sea, lo que es bastante importante solo en una vida de 75 años, para poder más o menos entender y hacer y magnificar, hacer una introspección en la función, en la importante función que tiene nuestro corazón, en la incansable función que tiene nuestro corazón. La sangre es el segundo componente, en realidad es un órgano, otros hablan ya de un tejido, otros simplemente lo consideran un fluido, pero como sabemos que tiene células específicas agrupadas, se habla de un tejido. Hay otros que ya derechamente lo consideran un órgano por tener funciones altamente específicas. La gran diferencia con el resto de tejidos es que se mantiene en estado fluido gracias a mecanismos que evitan la adhesión celular y por lo tanto la coagulación de la sangre. El tercer componente es el sistema vascular, que es una red cerrada de vasos sanguíneos, que en base a su anatomía la podemos dividir en un sistema de dos circuitos principales, la circulación sistémica y la circulación pulmonar. También podemos dividir este circuito desde el punto de vista de su presión. Tenemos un sistema de alta presión que correspondería a la circulación sistémica, que va desde el ventrículo izquierdo hacia los capilares sistémicos, y una porción de baja presión que va de vuelta desde los capilares sistémicos hacia la parte derecha del corazón y posteriormente a través de la circulación pulmonar a la aurícula derecha hasta alcanzar el ventrículo derecho del corazón. También se pueden dividir en la circulación mayor o sistémica y circulación menor o pulmonar. La circulación mayor o sistémica, nosotros vemos acá que maneja presiones máximas y mínimas, es decir, presión sistólica y diastólica, respectivamente de 120 y 80 milímetros de mercurio. La circulación menor, por otro lado, es un sistema de mucha más baja presión, donde las presiones máximas y mínimas bordean los 24 milímetros de mercurio en el caso de la sistólica y los 9 milímetros de mercurio en el caso de la presión diastólica. O sea, es un sistema de mucho más baja presión, ya que es un sistema de mucho menor territorio del lecho vascular, que presenta una resistencia que está mucho más en paralelo y por lo tanto no requiere una elevada presión para mantener un flujo constante en la perfusión a ambos pulmones. Desde el punto de vista del origen del latido cardíaco y los fenómenos electrofisiológicos, tenemos que recordar algunos conceptos de la neurofisiología, ya que el corazón es un músculo y como sabemos el músculo es un tipo de tejido excitable. El corazón tiene una contracción que en el caso del músculo cardíaco inicia producto de la propagación de potenciales de acción, una señal eléctrica que se origina de manera normal en un grupo de células derecha. Estas células se despolarizan de manera espontánea, no necesitan de ningún estímulo previo, de ningún estímulo para poder iniciar la despolarización. Esta señal es la que se va a terminar propagando por todo el corazón, pasando de célula a célula como lo vemos en la imagen. Estas células tienen una frecuencia de despolarización que ronda aproximadamente entre los 60 y 100 veces por minuto. O sea, esa es la cantidad de veces que se despolarizan por minuto en un individuo en reposo. Y es por eso que la frecuencia cardíaca en un individuo en reposo, que se considera normal desde el punto de vista clínico, es entre los 60 y 100 latidos por minuto. Ahora, si bien el corazón tiene esta característica de despolarización espontánea en su circuito de despolarización, el sistema de conducción del corazón, si bien este sistema es prácticamente automático y espontáneo, no está exento de la regulación de nuestro sistema nervioso.
mamífero de nuestro sistema nervioso en su porción vegetativa o autónoma. Es por eso que nosotros no tenemos ninguna influencia directa y consciente sobre nuestra frecuencia cardíaca. Es por eso que nuestro sistema nervioso autónomo, tanto en su porción parasimpática como simpática, puede modular esta actividad de marcapasos o automatismo que tienen estas células que se encuentran en la parte alta de la aurícula derecha. Estas células que se despolarizan espontáneamente forman parte de un sistema que se denomina sistema de conducción eléctrica del corazón o sistema excitoconductor del corazón, y se origina en un grupo de células, como ya mencionamos, que están ubicadas en la parte alta de la aurícula derecha. El grupo de células que se denomina nodo sinoatrial, también denominado nodo sinoauricular, o en otros casos también denominado nodo sinusal. Tiene varios posibles nombres esta estructura. Pero en esta estructura encontramos células musculares modificadas en su estructura, que tienen esa característica de despolarizarse de manera espontánea, iniciar su propia despolarización. El potencial que se inicia ahí se propaga rápidamente por el músculo de la aurícula tanto derecha como izquierda, se propaga por ambas aurículas. 100 milisegundos después el potencial de acción alcanza el siguiente nodo, producto de la propagación a través de determinados haces que se denominan haces internodales que conectan este nodo con este otro. Estos haces internodales retardan la conducción del potencial de acción, y el potencial de acción llega a este segundo nodo denominado nodo auriculoventricular, y este nodo auriculoventricular, el potencial llega aproximadamente 100 milisegundos después de que se originó en el nodo sinusal. Eso es lo que permite entonces el grado de, podríamos decir, de retardo en la contracción de los ventrículos respecto a la contracción de las aurículas. No puede ocurrir la contracción al mismo tiempo, si no, no tendríamos una función efectiva de bomba entre las aurículas y los ventrículos. Es por eso que estos haces internodales permiten y generan el retardo en la conducción. Una vez que el potencial de acción alcanza este nodo auriculoventricular, lo hace propagándose por este fascículo que se denomina fascículo atrioventricular o aurículoventricular. En la antigüedad, por la nomenclatura anatómica antigua que mantenía el nombre de los autores, a este fascículo se denominaba haz de His, y el cual tiene una rama izquierda y derecha que se propagan y avanzan siguiendo este séptumo o tabique interventricular, y que dan origen a una red de fibras que son las que van a permitir entonces la propagación del potencial de acción por todo el músculo ventricular, tanto izquierdo como derecho. Esta red de fibras, antiguamente llamada fibras de Purkinje o red de Purkinje, hoy en la actualidad, con la nomenclatura moderna, se habla de la red subendocárdica, ya que es por ahí por donde se propaga, bajo el endocardio. Los potenciales no se propagan directamente desde el nodo sinusal directamente a los ventrículos, porque entre las aurículas y los ventrículos vamos a tener la presencia de un tabique, de una membrana, un anillo fibroso que tiende a aislar los fenómenos eléctricos que ocurren en la parte superior, es decir, en las aurículas respecto a los ventrículos. Y el único, podríamos decir, sitio para pasar el fenómeno eléctrico sería a través de el nodo auriculoventricular y el sistema de fascículo auriculoventricular, que como ya sabemos, el fenómeno llega a ir retardado en una cantidad más o menos de tiempo de 100 milisegundos. En esta imagen se muestra aproximadamente la ubicación del nodo sinusal. En este corte anatómico se puede ver donde se ha retirado una porción de la pared del ventrículo derecho. Se puede observar la rama derecha de este haz de His o fascículo auriculoventricular, que sería esta estructura, que da el origen a esta rama derecha. La rama izquierda se propagaría hacia el ventrículo izquierdo que está al otro lado, que podemos ver acá la rama izquierda ya ramificándose y dando origen a esta red subendocárdica o fibras de Purkinje, que son las encargadas entonces de traspasar el fenómeno eléctrico al músculo de todo el ventrículo.
El potencial de acción cardíaco tiene ciertas diferencias con el potencial de acción de una neurona, ya que el potencial de acción de una neurona para pasar a la neurona siguiente, es decir, de célula a célula, utiliza por lo general sinapsis de tipo químicas mediante la liberación del neurotransmisor. Los cardiomiocitos se traspasan el potencial de acción mediante un fenómeno netamente eléctrico. Entre ellos existe una unión celular conocida como unión en hendidura, o también denominada gap junction, o sea, una unión en gap, una unión en hendidura. Esta unión en hendidura no es otra cosa que una comunicación celular que permite el paso de cosas o de elementos, podríamos decir de moléculas, entre el citoplasma de una célula y la célula vecina. Los elementos que pueden pasar son elementos bastante pequeños, son elementos que no pueden tener una masa molecular mayor a los 1000 Dalton, ¿no? Solamente cosas inferiores a 1000 Dalton pueden pasar, entre los que encontramos partículas como los electrolitos, lo que permite el acoplamiento eléctrico entre una célula y otra. Aquí tenemos la imagen, la microscopía de esto, lo que sería la gap junction en una célula. Cada uno de estos puntitos estaría conformando estas estructuras denominadas hemicanales. Cada hemicanal, que como lo dice su nombre forma la mitad de un canal, un hemicanal, está conformado por 6 proteínas de una familia de proteínas conocidas como las conexinas, y por lo tanto al hemicanal también se le denomina conexón. Cada hemicanal o conexón se va a juntar con el hemicanal de la célula siguiente, entonces formando esta especie como de, podríamos vulgarmente asemejarlo a un colador entre una célula y otra. O sea, no va a permitir el paso ni de organelos ni de proteínas, sino que solamente moléculas tan pequeñas como algunos electrolitos y algunas otras moléculas de señalización. Cuando la célula se despolariza, entonces, y alcanza su umbral de excitación, van a abrirse canales de sodio y calcio y permitiendo que estos cationes, que estos electrolitos entren a la célula. Cuando ellos lo hacen, no solamente despolarizan a la célula, sino que generan un flujo de cargas positivas entre célula y célula. Flujo de corriente que, como va por dentro de las células a través de estas uniones en hendidura, se le denomina corriente intracelular. Esta corriente intracelular entonces es la que propaga de manera prácticamente inmediata el potencial de acción de una célula a otra. Casi no hay un retardo sináptico entre el potencial de una célula y el de la célula siguiente. Al punto es que esto permite entonces que las células cardíacas se despolaricen prácticamente todas al mismo tiempo. Una vez que se alcanza el umbral de la célula inicial, se despolarizan prácticamente hasta el umbral todo el resto de células que están conectadas por uniones en hendidura. Lo que permite entonces que el corazón se comporte y que todos los cardiomiocitos de un determinado sector, por ejemplo las aurículas, entren en despolarización y por lo mismo en contracción al mismo tiempo. Esto es lo que facilita la función de bomba del corazón, muy distinto a lo que ocurre en el músculo esquelético, donde la comunicación, ¿no es cierto?, va a ser más temprana, obviamente, en las fibras musculares que fueron despolarizadas primero. Este fenómeno de corriente intracelular también genera un fenómeno externo, ya que una célula cuando se despolariza y genera un potencial de acción, si ustedes recuerdan, invierte su polaridad. Por un momento, el interior celular se vuelve positivo respecto al lado externo de la misma. Y por lo tanto las cargas positivas que están muy cercanas a la célula, producto de la negatividad de su interior, recuerden el fenómeno de atracción de carga, cuando esta célula invierte su polaridad, todas las cargas que quedaron fuera quieren alejarse ahora de esta célula. Y por lo tanto salen repelidas en dirección contraria a la propagación de la corriente intracelular. Este fenómeno externo genera una corriente que se denomina corriente extracelular. Esta corriente extracelular, al generarse fuera de la célula, en el LEC, en el líquido extracelular, y producto de que el LEC también tiene una alta concentración de electrolitos, partículas con cargas positivas o negativas, permite la propagación de un fenómeno eléctrico a través de los líquidos corporales. Es por eso que simplemente colocando una placa de metal en la superficie corporal, ya sea incluso en las extremidades, a nivel de las muñecas o los tobillos, es posible detectar los cambios eléctricos originados o iniciados en el mediastino, es decir, el registro de esas pequeñas corrientes y la suma de estos pequeños corrientes es lo que se traduce en el registro de un electrocardiograma.
A diferencia de los potenciales de acción en una neurona, en el corazón tenemos dos tipos principales de potenciales de acción: potenciales lentos y potenciales rápidos. Los potenciales lentos ocurren en los nodos sinoauricular y auriculoventricular, y los potenciales rápidos ocurren principalmente en los cardiomiocitos. Estas diferencias se van a dar principalmente por la configuración característica de canales iónicos que exhibe cada territorio del corazón. Aquí tenemos potenciales de acción lentos, aquí tenemos potenciales de acción rápidos. Lentos el nodo sinusal, nodo auriculoventricular; rápidos músculo atrial, músculo ventricular. Las fibras de Purkinje también exhiben potenciales de acción rápidos, ¿ya? ¿Dónde está la característica que les da su nombre? En el tiempo que demoran en alcanzar la despolarización máxima. Esta célula comenzó a despolarizarse aquí e inició un lento proceso de despolarización hasta alcanzar el umbral y terminó su despolarización aquí. Es decir, le llevó todo este tiempo despolarizarse hasta el pic. Sin embargo, estas otras células se despolarizan prácticamente en tiempo cero. La despolarización inicia ahí y termina ahí. O sea, es prácticamente un tiempo cero, muy rápida la despolarización. De manera subyacente a estos potenciales de acción vamos a tener 4 corrientes principales que dependen del voltaje, algunas, y otras dependen del tiempo. Esto es bien característico en el corazón. Tenemos una corriente de sodio, una corriente de calcio, una corriente de potasio y una corriente que se denomina corriente marcapasos, que es una corriente inespecífica de cargas positivas. La corriente de sodio es responsable de la despolarización rápida en los miocitos tanto auriculares y ventriculares, así como también en las fibras de Purkinje. Por otro lado, la corriente de calcio es responsable de la despolarización rápida en los nodos, ¿sí? Y gatilla la contracción en todos los cardiomiocitos. Vamos a ir al ejemplo más fácilmente con esta gráfica, donde se muestra los cambios en el potencial que obviamente van a estar generados por las 4 corrientes distintas, pero que generan 5 fases del potencial de acción. Es decir, el potencial de acción depende de 4 corrientes, pero genera 5 fases diferenciables en el potencial de acción rápido y solamente 3 de ellas en el potencial de acción lento. Como vemos acá, este es un potencial de acción rápido, y si ustedes ven esta fase de despolarización rápida, esta fase 0, depende de una corriente de entrada de sodio, una importante corriente de entrada de sodio, sodio hacia el interior, ¿sí? Sin embargo, la corriente de calcio la tenemos muy, ¿no es cierto?, aumentada en esta fase, que es la fase 0, pero del potencial de acción lento, que ocurre principalmente en los nodos. La fase 1 y 2 son fases características solamente del potencial de acción rápido, y la fase 1 corresponde a una salida temprana de potasio, canales que se cierran rápidamente, y la fase 2 corresponde principalmente a que la corriente de sodio no se inactiva completamente, se inactiva casi en su totalidad, pero permanece entrando una cantidad lenta, constante de sodio, así como también de calcio. Esta fase 0 no solamente depende de sodio, sino que también de calcio, y estas corrientes de sodio y calcio no se inactivan en su totalidad, por lo tanto generan que el potencial de acción se permanezca despolarizado por bastante más tiempo. Esta fase 2 es muy importante, ya que el calcio que ingresa en esta fase es el calcio que va a determinar la contracción del cardiomiocito. La fase 3 es una fase de repolarización y que depende tanto en el potencial de acción lento como en el potencial de acción rápido, depende de una salida, como lo vemos acá, outward, salida de potasio, o la salida de potasio, como lo vemos acá. La fase 4 es una fase que en el potencial de acción rápido es una fase plana, que quiere decir no hay cambios importantes en las corrientes. Si nos vamos hacia abajo, corriente plana, plana, plana. No hay entrada ni salida de estos electrolitos. A esa fase 4 se le denomina fase diastólica del potencial, porque el músculo se encuentra en diástole durante ese momento. La fase 4, es decir, el potencial diastólico en las células de los nodos, es distinto y es una fase que tiene una pendiente característica, un ascenso lento. Y esa corriente está dada porque, o esa fase, esa pendiente está generada por la presencia de
canales iónicos regulados por el tiempo, principalmente canales de calcio y canales que se atribuyen a las corrientes de marcapaso, canales que en la literatura se definen como muchas veces canales de tipo funny, del inglés gracioso o divertido, ¿ya? Y se habla de las corrientes funny. ¿Por qué se les denominó de cierta forma? Porque a diferencia de la mayoría de los canales iónicos, los canales que generan estas corrientes funny no se activan por la despolarización en la membrana. La mayoría de estos canales se activan por la despolarización y alcanzan un umbral, o sea, cuando se alcanza un umbral de excitación. Se despolariza la membrana hasta cierto nivel y la mayoría de canales regulados por voltaje se abren. Sin embargo, estos canales funny no se abren por la despolarización, sino que se tienden a abrir por la hiperpolarización de la membrana. Y eso entonces lo que les permite ese extraño funcionamiento de abrirse cuando la membrana se hiperpolariza, y aquí comienza su activación. Es decir, una vez que la membrana se hiperpolarizó, se comienzan a activar estos canales que permiten la entrada inespecífica de cargas positivas como sodio, calcio. Incluso hay algunos que se cierran y lo que hacen es inhibir la salida de potasio. ¿Sí? Como lo vemos acá, se inhibe la salida de potasio. Hay una disminución en la corriente de salida de potasio, que es lo que vemos acá. ¿Sí? Y esa disminución en la salida de potasio es la que tiende también a despolarizar la membrana. Entonces tenemos 4 corrientes: sodio, calcio, potasio y las corrientes de marcapaso, que son corrientes inespecíficas, que son las que van a estar implicadas en la generación de las 5 fases del potencial de acción. 5 exhibidas en el potencial de acción rápido, solamente 3 en el potencial de acción lento. El nodo sinusal se describe como el principal marcapasos del corazón. Y el término actividad de marcapasos se refiere entonces a una despolarización espontánea. Por eso se habla de marcapasos, porque es el que lleva el ritmo del corazón. Esta despolarización espontánea es dependiente del tiempo principalmente, producto de estas corrientes que mencionamos. También de la membrana celular, que es la que lleva a la generación de un potencial de acción. El corazón normal tiene 3 sitios intrínsecos de marcapasos, que quiere decir células que tienen esa capacidad espontánea de iniciar su propia despolarización. Estos sitios son el nodo sinusal, como ya lo vimos, el nodo aurículo-ventricular y las fibras de Purkinje. O sea, todas estas células tienen la capacidad de iniciar su propia despolarización. Sin embargo, es el nodo sinusal el primer marcapasos y el principal marcapasos del corazón. Es decir, el corazón sigue la frecuencia de despolarización del nodo sinusal y no la del nodo auriculoventricular ni la de las fibras de Purkinje. ¿A qué se debe este fenómeno y por qué el nodo sinusal es el principal marcapasos del corazón? Simplemente por su frecuencia de despolarización. Quiere decir que las corrientes de marcapaso que ocurren en el nodo sinusal, en las células del nodo sinusal, son corrientes de mayor magnitud, lo que les permite entonces alcanzar el umbral de excitación, o sea, tener una pendiente más empinada que les permite alcanzar el umbral de excitación en un tiempo menor. Y por lo tanto, iniciar la despolarización, que es la que se va a propagar a lo largo de todo el sistema de conducción. Si lo comparamos, por ejemplo, y decimos por qué el nodo aurículo-ventricular no es el principal marcapasos, es porque si lo comparamos con la frecuencia del nodo sinusal, que es cercana a los 70 latidos por minuto, entre 60 y 100, el nodo aurículo-ventricular tiene una frecuencia mucho más baja, entre los 45 a 50. Por lo tanto, si comparamos los dos potenciales de acción, el potencial de acción del nodo aurículo-ventricular tendría una pendiente menor. ¿Qué quiere decir? Se demora más tiempo en alcanzar el umbral de excitación para iniciar entonces un potencial de acción. Poniéndolo como un ejemplo, si pongo a dos tipos de células, unas del nodo sinusal y otras del aurículo ventricular, y las pongo en carrera a despolarizarse para ver quién es la que va a ser el primer marcapasos e iniciar la despolarización de todo el corazón, la que llega siempre antes al umbral va a ser la del nodo sinusal. Y es por eso que el nodo sinusal entonces es el principal marcapasos del corazón. En otras palabras, el marcapasos más rápido será el que configure la frecuencia cardíaca, anulando la frecuencia de los otros marcapasos.
La actividad intrínseca de marcapasos es espontánea, al punto de que si yo logro extraer podríamos decir de raíz, el corazón de un sujeto, ese corazón se mantendría latiendo por unos cuantos segundos después de haber sido completamente extirpado, o sea, desconectado del sistema nervioso. ¿No? No necesita la conexión del sistema nervioso para latir, para iniciar la contracción, pero el sistema nervioso puede modular esa actividad y lo hace mediante sus dos ramas, una parasimpática y otra simpática, teniendo obviamente como efectores a la acetilcolina y a las catecolaminas. La acetilcolina liberada por el sistema nervioso parasimpático y las catecolaminas, norepinefrina principalmente, y epinefrina por la porción simpática. ¿Cuáles son los mecanismos que permiten la regulación de esta actividad? El nervio vago libera acetilcolina al nodo sinusal y disminuye la actividad de marcapasos por tres mecanismos. Disminuye las corrientes de marcapaso. Al disminuir las corrientes de marcapaso va a tener este efecto principal: disminuir la pendiente de la fase 4. Por lo tanto, al disminuir la pendiente se toma más tiempo la célula en alcanzar el umbral de excitación y por lo tanto menos potenciales de acción por unidad de tiempo. Si vemos el control, el registro de color amarillo, hay 2 potenciales y medio, y cuando la pendiente está disminuida solamente alcanzan 2. Otro efecto es abrir canales de potasio. Y al abrir canales de potasio sabemos que el potasio se va a fugar en mayor cantidad y va a tender a hiperpolarizar la membrana. Por lo tanto va a hacer que el potencial diastólico de las células sea más negativo en un inicio. ¿Cuál es el efecto? Independiente de la pendiente, no olvidémonos del efecto pendiente. Con una célula control que tiene esta pendiente, pero si la célula mantiene la pendiente pero parte de más abajo, también le va a tomar más tiempo en alcanzar el umbral. Por lo tanto, ese otro efecto es independiente, ¿no es cierto? Un potencial, podríamos decir, diastólico más negativo al inicio. Y el otro efecto, el tercero, es que al disminuir las corrientes de calcio, lo que hace es alterar los umbrales de excitación. Y además de disminuir la pendiente, también puede alterar el umbral de excitación, cambiando ese umbral de excitación hacia un valor menos negativo, o sea, subiéndolo hacia un valor más cercano a cero, que sería este efecto que tenemos acá. Y si lo hacemos independiente, fíjense, partiendo del mismo punto, manteniendo la misma pendiente, pero con un umbral mayor, claro, la célula que se está despolarizando de color morado va a tardar más tiempo en alcanzar el umbral que la célula que lo hace de color amarillo, que tiene un umbral más bajo. Estos tres efectos se combinan para generar entonces una disminución en la cantidad, en el número de potenciales de acción que van a ocurrir por unidad de tiempo, es decir, por minuto, teniendo entonces como un efecto neto una disminución en la frecuencia cardíaca. Efecto que se denomina a nivel cardíaco un efecto cronotrópico negativo. El efecto cronotrópico negativo entonces es el efecto que genera la acetilcolina cuando se libera en el nodo sinusal y produce entonces una disminución de la frecuencia cardíaca. La acetilcolina, como vimos, también permitía la disminución en los niveles de calcio. Y si ustedes recuerdan, el calcio es vital para la contracción muscular. Y por lo tanto, con menos calcio, menos contracción, y el corazón no solamente tiene un efecto cronotrópico, sino que un efecto que se define como inotrópico o ionotrópico, de inotrópico, inotropismo, y ese efecto, cuando es efecto inotrópico negativo, se refiere a que además de disminuir la frecuencia, disminuye la fuerza contráctil del corazón. El corazón se contrae con una menor fuerza, lo que va a contribuir a una menor expansión, o en realidad una menor expulsión de volumen, que el volumen inyectado en cada latido sea menor. Las catecolaminas, por otro lado, que son liberadas por la porción simpática de nuestro sistema nervioso autónomo, libera principalmente norepinefrina. La médula de las glándulas suprarrenales también puede liberar epinefrina. Y estas catecolaminas producen aumento en la frecuencia cardíaca por dos mecanismos: el aumento de las corrientes de marcapaso, que van a aumentar la pendiente, y el aumento de las corrientes de calcio, que además de aumentar la pendiente de la fase 4, también va a hacer un cambio en el umbral hacia un valor más negativo, o sea, más cercano al punto de partida. O sea, va a ser los dos efectos completamente opuestos. Con lo que las catecolaminas van a lograr entonces un efecto cronotrópico positivo y un efecto inotrópico positivo. O sea,
una mayor frecuencia cardíaca y una mayor fuerza contráctil del corazón. Efectos necesarios para aumentar el gasto cardíaco, es decir, la cantidad o el volumen que expulsa cada ventrículo en un minuto, ya que está aumentando tanto la frecuencia cardíaca como también el volumen sistólico. Ambos componentes directos de lo que se denomina el gasto cardíaco, que se calcula multiplicando la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Las catecolaminas aumentan ambos factores y por eso es que aumentan el gasto cardíaco. Como habíamos mencionado, situaciones como por ejemplo el ejercicio pueden aumentar el gasto cardíaco hasta en 5 veces su valor normal basal, o sea, pasando de 5 litros por minuto a incluso en algunos casos hasta 25 litros por minuto. El electrocardiograma es un examen clínico que se realiza para evaluar la actividad eléctrica del corazón. El primero en detectar el electrocardiograma fue un médico alemán, que además era físico, previamente haber estudiado medicina, y que utiliza el registro de estas corrientes extracelulares a nivel superficial, a nivel de la piel, para poder evaluar la actividad eléctrica del corazón. Este caballero entonces ya en el año 1901 publica su primer artículo y 5 años más tarde ya estaba publicando un artículo detallado con las aplicaciones clínicas de este electrocardiograma, lo que le hizo merecedor en el año 1924 del Premio Nobel en Fisiología o Medicina. Él utilizaba un electrocardiógrafo, en ese tiempo no existía la electrocardiografía. Él utilizaba un aparato denominado galvanómetro que tenía otros usos y lo adaptó para poder registrar en la superficie corporal, fíjense, a nivel de sus extremidades, los fenómenos eléctricos que ocurrían a nivel de la despolarización en el corazón. Lo que él observó fueron ondas similares a estas, en donde se repetían con cada ciclo del corazón. Primero él observó una onda P, a la que él denominó onda P, que correspondía al primer fenómeno eléctrico del corazón, a la despolarización del primer territorio. No podía aislar la despolarización del nodo sinusal, ya que al propagarse tan rápido y despolarizar al mismo tiempo a las aurículas, esta onda P representa la despolarización del territorio auricular. Por lo tanto, esta onda P representa la despolarización de ambas aurículas, izquierda y derecha. Posteriormente observó un complejo al que denominó complejo formado por 3 ondas, 2 de ellas negativas, Q y S, y una onda de deflexión positiva denominada onda R. Este complejo QRS representa la despolarización del territorio cardíaco de mayor volumen, que sería la despolarización ventricular. Al mismo tiempo, está ocurriendo en este momento eléctrico la repolarización de las aurículas, pero como se está registrando desde fuera y se registra el total del fenómeno eléctrico, la repolarización de las aurículas queda escondida bajo la amplitud de la onda R, producto de que los ventrículos tienen una masa mayor y por lo tanto la magnitud de los fenómenos eléctricos generados va a ser mayor. Finalmente la onda T registra o en realidad refleja el momento en que los ventrículos se repolarizan. Entonces tengo una onda P, despolarización auricular, complejo QRS, despolarización ventricular, sé que también está ocurriendo ahí la repolarización auricular, y la onda T representa la repolarización ventricular. En el plano transversal se registran 6 derivaciones más que van desde la derivación B1 hasta la derivación B6. Comienzan desde el lado derecho y terminan en el lado izquierdo, específicamente en el quinto espacio intercostal, en el lugar de intersección con la línea axilar media. Este es el registro en papel milimetrado de un electrocardiógrafo clínico, donde se muestran las 6 derivaciones solamente del plano frontal. Y esta es la forma en que se hace el registro. Se ubica al paciente en una posición supina, tiene que estar recostado lo más tranquilo posible para evitar la interferencia de la actividad del músculo esquelético. Los electrodos, en este caso de las extremidades, fueron acercados y están posicionados, los que de las muñecas se trasladan a los hombros, lo que no reviste ninguna complicación, es exactamente lo mismo.
y se ve la colocación de los electrodos precordiales a nivel del tórax. El ciclo cardíaco se define como la secuencia de eventos eléctricos y mecánicos que se repiten con cada latido. Se estudia desde el punto de vista del funcionamiento de los ventrículos, es decir, si están en sístole o en diástole, así como también de la apertura y el cierre de sus válvulas. En función de esto, el ciclo cardíaco puede ser dividido en 4 fases. 2 de ellas corresponden a diástole y 2 de ellas corresponden a fases de sístole. La primera, que es una fase de diástole, corresponde a la fase denominada fase de llene ventricular. Esta fase de llene ventricular se caracteriza, como lo dice su nombre, porque los ventrículos se están llenando, los ventrículos se encuentran en diástole en ese momento, y el evento que inicia esta fase es la apertura de las válvulas aurículo-ventriculares. La apertura de estas válvulas es la que gatilla entonces el llene de sangre desde las aurículas hacia los ventrículos. En esta fase también ocurre un evento que corresponde a la contracción de las aurículas, que corresponde o que van a generar finalmente un llene adicional de los ventrículos. La contracción auricular no es un evento clave para la ocurrencia del llene ventricular, es decir, solamente proveen de un llene adicional que no es tan significativo para el llene ventricular. El llene ventricular ocurre de manera pasiva solamente por apertura de las válvulas aurículo-ventriculares. Posterior a eso pasamos a una fase de sístole, que es la fase número 2. Obviamente los ventrículos comienzan su contracción, pero esta contracción inicia y esta contracción, producto de que genera aumento de la presión dentro del ventrículo, de los ventrículos, presión que impulsa la sangre a tratar de devolverse hacia la aurícula, ese fenómeno va a ser contrarrestado porque se van a cerrar las válvulas aurículo-ventriculares y el ventrículo va a comenzar una contracción donde van a estar las 4 válvulas que probablemente, ¿no es cierto?, configuran una posible vía de escape de la sangre. Esas 4 válvulas van a estar cerradas, quiere decir, las válvulas tanto aurículo-ventriculares del ventrículo izquierdo y derecho, así como también las válvulas sigmoides o semilunares, las que van hacia las grandes arterias, aorta y pulmonar. Como estas válvulas están cerradas, el ventrículo comienza una contracción donde aumenta la presión interna del ventrículo, pero no hay salida de volumen, no hay eyección de sangre. Por lo tanto, esta fase se denomina fase de contracción isovolumétrica, que le permite al ventrículo ganar la presión suficiente para vencer la presión necesaria para abrir la válvula semilunar o sigmoidea, ya sea aórtica o pulmonar. Después de la fase de contracción isovolumétrica, esa fase termina con la apertura de las válvulas semilunares. Cuando el ventrículo ha acumulado la suficiente presión para abrir estas válvulas semilunares, comienza entonces un periodo expulsivo. Se abren estas válvulas permitiendo la eyección de la sangre hacia ya sea la arteria aórtica en el caso del ventrículo izquierdo o la arteria pulmonar en el ventrículo derecho. Este periodo expulsivo también corresponde obviamente a una fase de sístole, la fase número 3, y que termina entonces cuando finaliza la eyección ventricular y comienza nuevamente una fase de sístole que correspondería a la fase 4, una fase de diástole que sería la fase 4, y esta fase de diástole es similar a la fase 2 de sístole, en el sentido de que también es una diástole que ocurre con las 4 válvulas cerradas. En ese momento se cierran las válvulas semilunares, entonces teniendo el ventrículo relajándose, solamente disminuyendo su presión, pero sin ingreso de volumen, sin ingreso de sangre desde las aurículas, ni menos desde las arterias. Por lo tanto, esta relajación isovolumétrica le permite al corazón, a los ventrículos específicamente, disminuir su presión para recuperar su volumen inicial y permitir entonces la entrada de sangre proveniente nuevamente desde las aurículas y comenzar nuevamente el ciclo cardíaco con la fase 1. Si analizamos más en detalle las fases y las curvas en el corazón izquierdo, en el lado izquierdo, tenemos que partir en este sector de aquí con la fase de llene ventricular. El llene ventricular entonces aumenta el volumen desde, ¿no es cierto?, volumen que pasa desde la aurícula hacia el ventrículo, hasta que el ventrículo alcanza un volumen del 100% de su capacidad. Es decir, el ventrículo se llena en un 100% de su capacidad.
Esto ocurre entonces en esta fase de llene ventricular, la fase 1, fase de diástole. ¿Sí? ¿Qué pasa con las presiones? Si vemos las curvas de presión, tenemos la curva de presión en la aorta, que es la línea roja, la curva de presión en el ventrículo izquierdo, que es la línea azul, y en la aurícula izquierda. La curva de presión en la aurícula y en el ventrículo aumenta ligeramente, producto de que el llene ventricular es bastante pasivo, y la presión solamente se debe al volumen sanguíneo presente en el ventrículo. La aorta, por el contrario, va disminuyendo su presión, hace su presión más baja, más o menos los 80 milímetros de mercurio que nosotros vemos acá, ¿no? Y esta fase de llene ventricular incluye a la contracción a la sístole auricular. Y esta sístole auricular es la que genera este pequeño aumento del volumen, que no es significativo para nada. Y estos pequeños aumentos en la presión tanto de la aurícula como del ventrículo. Lo más importante entonces es este fenómeno de aquí, esta línea punteada que marca el cambio de fase. Pasamos a la contracción isovolumétrica, es decir, el corazón comienza la contracción, y esta fase, el inicio de esta fase está marcado ¿por qué? Porque se cierra la válvula mitral, se cierra la válvula aurículo-ventricular del lado izquierdo. Por lo tanto, el ventrículo entra en contracción con las 4 válvulas, en realidad con las 2 válvulas cerradas, con la aurículo-ventricular de su lado y con la válvula aórtica cerrada. ¿Sí? ¿Qué permite eso entonces? Si ustedes ven, el volumen ventricular permanece igual, no hay salida de volumen. Por eso es que esta fase se llama fase de contracción isovolumétrica. ¿Qué es lo que cambia? Cambia drásticamente la presión, se acumula presión dentro del ventrículo hasta que la presión se cruza en el final de esta fase con la presión más baja de la aorta, que son los 80 milímetros de mercurio de presión. ¿Qué pasa en este momento? Cuando la presión ventricular supera la presión aórtica, se abre la válvula aórtica, se termina entonces esta fase de contracción isovolumétrica y se da paso a esta fase de eyección ventricular. La apertura de la válvula aórtica entonces permite la eyección ventricular, y por eso es que el volumen ventricular comienza a disminuir. Y el ventrículo pasa de estar lleno en su 100% con aproximadamente 120 ml a disminuir su volumen hasta quedarse con aproximadamente 50 ml, eyectando aproximadamente 70 ml, lo que se eyecta durante esta fase de eyección ventricular, aproximadamente 70 ml, lo que se conoce como volumen de eyección o volumen sistólico. Se eyecta este volumen, se alcanza un máximo de presión cercana a los 120 milímetros de mercurio, que correspondería con la presión sistólica máxima, que es el valor máximo de presión que se alcanza en la arteria aorta, y luego tanto la presión ventricular como la presión de la arteria aorta comienzan a disminuir. El cierre de la válvula aórtica, entonces, es la que genera el inicio de esta otra fase, una fase de relajación isovolumétrica. La presión ventricular cae drásticamente, lo mismo que ocurre en la fase de contracción isovolumétrica. Cae drásticamente, pero no hay un cambio importante en el volumen del ventrículo. El ventrículo se está relajando, pero sin que ingrese sangre al ventrículo, lo que le permite disminuir drásticamente su presión. Y finalmente, ¿no es cierto?, cuando ocurre el término de esta fase, se abre la válvula mitral nuevamente, que estaban previamente cerradas, la que divide la aurícula del ventrículo, y comenzamos nuevamente una fase de llenado ventricular. ¿Sí? Este momento que está acá, el cierre de la válvula mitral y el cierre de la válvula aórtica, son los que generan, o los momentos en que ocurrirían tanto el primero como el segundo ruido cardíaco. Y el cierre de la válvula aórtica genera este cambio de presión acá, que la presión en la aorta esté disminuyendo, pero como esas válvulas se cierran, la sangre choca con esas válvulas cerradas, tiende a expandir nuevamente la aorta, generando un cambio nuevamente en la presión. O sea, la presión va bajando, se pega como un pequeño saltito ahí, producto del cierre de esas válvulas, para finalmente caer a su valor más bajo, nuevamente los 80 milímetros de mercurio. O sea, veríamos representado tanto la presión diastólica como la presión sistólica a los 120 milímetros de mercurio. Las curvas de presión, las curvas de volumen.
Y con esto resumimos el ciclo cardíaco y los volúmenes, específicamente con un volumen que se denomina el volumen de fin de diástole o telediastólico. Este volumen es el volumen total de sangre con que se llenó el ventrículo. En promedio son 120 ml en un sujeto promedio. Existe el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que se expulsa en cada latido durante esta fase de eyección ventricular, que son alrededor de 70 ml, y queda un remanente en el ventrículo, como lo vimos acá en la imagen. Queda una cantidad de sangre en el ventrículo que corresponde más o menos a 50 ml. Ese volumen se le denomina volumen de fin de sístole o telesistólico. Queda después de la sístole ventricular y corresponde aproximadamente a 50 ml. Este volumen que queda es el que nosotros podemos echar mano en el ventrículo cuando queremos aumentar el volumen de eyección. Cuando queremos aumentar el gasto cardíaco y queremos aumentar el volumen que nosotros podemos eliminar o sacar o eyectar del ventrículo, es a este volumen al que echamos mano. O sea, nosotros podemos robar parte de este volumen telesistólico para aumentar el volumen de eyección o volumen sistólico. Este volumen telesistólico queda constantemente en el corazón de manera normal. Y es por eso que este volumen telesistólico se evalúa en función de cuánto es el volumen de eyección total. Y se evalúa una fracción que se denomina fracción de eyección. Y se define como la fracción de volumen de fin de diástole, o sea, cuánto de los 120 ml, ¿no es cierto?, fue expulsado durante la sístole. Esto debe ser mayor a un 55%. Si yo calculo, si de los 120 se expulsaron 70, ¿cierto? El 50% de 120 son 60, claro, son 60, por lo tanto 70 es más del 50. Cuando este valor es mayor al 55%, cuando la fracción de eyección es mayor al 55%, se habla que es normal. Y la persona tiene una fracción de eyección normal y por lo tanto, ¿qué es lo que expresa este valor? Expresa cambios en la contractilidad del miocardio. Cuando el miocardio tiene una contractilidad normal, la fuerza del miocardio es suficiente para eyectar un 55% del volumen con lo que se llenó el ventrículo. Si yo calculo esta fracción de eyección dividiendo el volumen sistólico por el volumen de fin de diástole, es decir, dividiendo 70 en 120, y el valor que obtengo es una proporción menor al 55%, menor al 50%, yo hablo de que la fracción de eyección está disminuida. ¿Qué quiere decir? Se está eyectando menos del 55% con que se llenó el ventrículo. Y por lo tanto, lo que me está indicando eso es que el miocardio no tiene la contractilidad, no tiene la fuerza suficiente para poder eyectar un volumen suficiente. ¿Cuándo ocurre eso? Por ejemplo, cuando hay patologías que generan, y la fracción de eyección es el principal indicador para definir la insuficiencia cardíaca. Un corazón insuficiente es el corazón que no tiene la fuerza suficiente para poder eyectar un volumen adecuado. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, ¿cuándo ocurren estas situaciones? Posterior a un infarto, por ejemplo. Cuando ocurre un infarto va a haber un territorio del miocardio, una parte del miocardio que queda desprovista de oxígeno por la aparición, ¿no es cierto?, de un trombo que tapona una arteria coronaria, por ejemplo, y parte del miocardio sufre hipoxia y parte de ese territorio, esas células mueren, perdiendo, obviamente, se genera una cicatriz fibrosa y por lo tanto ese tejido que antes se contraía ya no se contrae. Y por lo tanto el corazón pierde la fuerza que le otorgaba a ese territorio. Cuando hay infartos que se habla de fue un infarto masivo, quiere decir que el infarto afectó tal territorio del corazón que el corazón ya no es eficiente en el bombeo de la sangre, ya no es suficiente. Y por eso es que muchas personas después de un infarto masivo fallecen porque su corazón entra, ¿no es cierto?, en una insuficiencia tal que no es compatible con la vida. Eso ha sido la clase de hoy. El resto relacionado con la presión arterial lo vamos a evaluar en función de un taller en donde se explica tanto el principio de la evaluación de la presión arterial por el método de la esfingomanometría, así como también las variables que definen a la presión arterial y al flujo sanguíneo. Muchas gracias.